Muy buenas noches, familia de Oncocuidado. El día de hoy vamos a tener un super live con la doctora Patricia Flores. Vamos a hablar acerca de nutrición en los pacientes oncológicos, en los pacientes que están en quimioterapias. Y bueno, bienvenidos, gracias por acompañarnos. Hoy abrimos este espacio para ustedes, para los pacientes, para hablar acerca de la oncología, de todos estos temas que a veces desconocemos tanto, pero que son tan necesarios para los familiares, para los pacientes, para todas las personas que viven estas enfermedades. Entonces, bienvenida a la doctora Patricia Flores. Muchas gracias por acompañarnos en esta noche y con todo lo que vamos a hablar. ¿Cómo está, doctora Patricia? ¿Cómo me le ha ido? Muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Aquí ya feliz de iniciar este en vivo, este espacio donde vamos a aprender mucho de todos sus conocimientos y bueno, donde esperamos que podamos resolver muchas dudas y podamos aprender mucho acerca de la nutrición en el paciente oncológico y ese tema que tenemos el día de hoy. El gusto es mío, Ronald. Pues tú sabes que yo admiro muchísimo tu trabajo. Es un trabajo que no solamente es desde la experiencia, sino desde la educación. Tú eres un profesional que se ha formado en lo académico y en el ejercicio para servir en este diagnóstico. Entonces, para mí, el honor es estar aquí contigo compartiendo este espacio. Sé que vamos todos a aprender muchísimo. Doctora, muchas gracias. Me gustaría que se presentara, nos contara qué es lo que usted hace, cuál es su labor, por qué está aquí el día de hoy, por qué es tan importante para nosotros tenerla esta noche aquí respecto a todo lo de nutrición. Entonces, cuéntenos más sobre usted. Mi nombre es Patricia Flores, yo soy egresada de la Universidad Nacional hace 20 años y tengo dos especialidades, una en promoción en salud, que bueno, haremos otro live de cómo se puede tener factores de prevención en cáncer, que lo podemos hacer, es el componente como de prevención en mi formación. Y el otro componente, tengo una especialidad en nutrición clínica con mención en nutrición oncológica, es decir que tengo una subespecialidad en nutrición en cáncer. He trabajado más de 6 años con paciente oncológico de manera interdisciplinaria a nivel hospitalario y a nivel ambulatorio. Y pues obviamente, tengo que decirlo, es un tema que me apasiona porque realmente uno puede servir en cualquier dimensión. Eso es un poco lo que es Patricia Flores. Bueno, entonces maravilloso, o sea que tenemos una persona que tiene muchos conocimientos acerca de la nutrición en los pacientes oncológicos, en los pacientes de quimioterapia y bueno, vamos a dar inicio a este esperado encuentro. Hoy vamos a hablar acerca de todo, de cómo afecta, de cómo podemos mejorar todos los síntomas de quimioterapia con nuestra alimentación y cómo de esa alimentación pues podremos lograr que esos síntomas pues se disminuyan, que podamos tener pues como digamos que durante todas las sesiones de quimioterapia pues como una mejor manera de tolerarlo. Yo tengo una pregunta para ti, porque finalmente tú también eres un experto y alguien que tiene experiencia en el tema. ¿Cuántos años llevas en el ejercicio de enfermería profesional con paciente oncológico? Con paciente oncológico de lleno 7 años, siete Imagínate. años y un poquito más, Uh-huh, tratando con los pacientes oncológicos. Bueno, ha sido una experiencia maravillosa porque uh-huh. ha sido pues descubrir un mundo totalmente diferente pero también tan bonito porque con el apoyo que nosotros los profesionales les damos podemos ayudar muchísimo a que algo tan difícil como lo es un diagnóstico de Uh-huh. cáncer se Sí. pueda sobrellevar de una manera mucho más fácil y sin tantas dolencias o sin tantas complicaciones o sin tantos malestares, que a la final eso es lo que termina quejando más que el mismo tratamiento como tal. Mm, y bueno, hay una pregunta obligada y es, ¿en todos los pacientes de quimioterapia los síntomas son iguales o no? ¿O todos nos comportamos diferente? Bueno, Pati, tú sabes que todos los organismos somos diferentes, todos nos comportamos diferentes y no a todos a los pacientes les da los mismos síntomas, pero obviamente sí hay unos que son los que creo que vamos a tratar esta noche, que son como los más comunes, que son los Uh-huh. que más afectan, que
definitivamente sabemos que la parte gastrointestinal, la parte estomacal, es como de esa... Cuando hablamos de gastrointestinal, hablamos desde la boca hasta el Hasta la intestino, el estómago, colita. el ano, y es por eso que es tan importante y como es tan sensible y como tiene que ver con Sí. la parte nutricional, con lo que comemos, con lo que tomamos, con lo que sentimos a nivel abdominal, con nuestra ida al baño, hacer deposición, entonces es algo que altera muchísimo y Ujú, pues en todos los pacientes es diferente, hay algunos que sí, en realidad no tienen síntomas, son ujú. muy pocos, como otros que sí tienen todos los síntomas, diarrea, vómito, Sí. llaguitas en la boca, bueno, todo lo que podemos hablar. De pronto, entonces, eh, no sé cómo podríamos iniciar, qué me propones que podamos Pues iniciar esta si noche como quieres, para arranca. abarcarlos. Perfecto. Entonces, como tú lo dijiste, desde en nosotros los profesionales de la salud hablamos del examen cefalocaudal, es decir, nosotros hablamos desde revisar la cabeza hasta la punta del dedito gordo, ¿cierto? Entonces, lo que vamos a hacer hoy es eso, hacer un ejercicio de acuerdo a la ubicación del síntoma, empezar a hacer la recomendación. Entonces, por favor, ayúdame tú, síntomas frecuentes en boca y de ahí vamos desarrollando. Bueno, te voy a empezar a decir los más frecuentes en boca. Mucositis, las peladuras que dan en la boca, es uno de los primeros que pueden aparecer allí en estos Uh-huh. síntomas gastrointestinales. Bueno, yo pienso que este es uno de los más frecuentes, tú lo debes haber visto y obviamente hay un manejo desde enfermería, desde medicina. Si tú lo consideras pertinente, nos darás opiniones porque es muy importante y eso es lo bueno de este live, que no es solamente un criterio, sino es la experiencia recogida y bueno, compartirla. Con relación a la mucositis, hay tres cosas importantes que hay que saber. La primera de esas, eh, si las personas vienen con antecedentes previos, por ejemplo, de herpes o de alteraciones en su boca, antes sean muy francos con su médico. Cuando estén con su médico o con su profesional de enfermería, con el jefe, díganle, no, es que a mí cada rato me salen llaguitas en la boca, a mí cada rato me... Díganlo antes de la quimioterapia. Si ustedes lo dicen antes de quimioterapia, es muy fácil que enfermería reporte a medicina o que medicina lo oiga y se manejen fórmulas preventivas. Frente a la mucositis se puede hacer prevención. No ¿Sí o no, jefecito? Claro que Frente a sí. eso se puede trabajar. O sea, no necesariamente hay que llegar a para tomar eso. Entonces, siempre cuenten todo. Eh, yo quiero mucho a los profesionales de enfermería porque yo digo que ellos todos lo saben. Yo tenía un médico en una empresa que me decía, si usted no sabe algo, no encuentra algo, necesita algo, lléguele al jefe. Y así tal cual es. Él le soluciona. Ajá, entonces es muy importante que siempre que vayan a iniciar el tratamiento hablen con el jefe. Cuando estén allá en la sala de quimioterapia, jefe, vea, es que a mí siempre me han salido como llaquitas en la boca toda la vida. Sean muy francos, porque en estos temas de salud a veces el tema también es tiempo. Entonces, ese es el primer punto con relación a la mucositis. La segunda cosa es, si empiezan las molestias, no silencien. Hay algo en el paciente oncológico en general o en los pacientes de enfermedades crónicas o paliativas y es que uno siempre quiere hacerse el valiente, ¿sí? No, eso, con la llaga aquí adentro, Dios mío, yo no sé, son superhumanos y dicen, no, estoy bien y uno ve que les duele pasar, les duele hablar. Entonces, si desde el principio se está la molestia, dígale al jefe, dígale, hable, ¿sí? El jefe, uno de nutricionista cuando está en la parte hospitalaria, siempre, jefe, ¿usted cómo ha visto a este paciente? Jefe, dígale al auxiliar de enfermería, es la primera que le dice al jefe lo que está pasando, ¿listo? Entonces, siempre hable. No se espere hasta que avance, ¿sí? Si usted tiene quimioterapias en donde está en momentos en la hospitalización, tiene hospitalizaciones de 1 o 2 días, y usted llega a la casa y aparece, ¿sí? Entonces ahí es cuando se pueden hacer digamos que los remedios caseros, ¿cierto? Entonces recuerde siempre que hay las alternativas farmacológicas. Y por favor, las alternativas farmacológicas
que sean las que le diga el jefe, ¿cierto, jefe? No se va a poner a tomar el agua de Chimbila, por favor. Jefe, ¿cuántos remedios falsos ha oído usted en todos estos 7 años? Dígame a ver si es que yo soy la que estoy loca. No, o sea, muchísimos remedios que en realidad no sirven. Se toman, hacen sancocho de gallinazo, se toman la sangre de un chigüiro, y terminan infectándose y en una unidad de cuidados intensivos por una infección por algo así. Entonces, y está demostrado que casi que el 70-80% de los pacientes, mientras están en su tratamiento de quimio o de radioterapia o el que sea, están con un tratamiento alternativo, por ahí tomando otro tipo de cosas, que es importante que nos comenten a nosotros y nos digan, ve, estoy tomando esta ramita, estoy tomando este medicamento que me mandaron de Estados Unidos o cualquier otro tipo de estas cosas, porque así de esa manera en realidad nosotros sabemos que hay cosas externas que pueden ayudar, que pueden mejorar la condición del paciente, pero hay otras que en realidad no funcionan y que son solamente mitos que no llevan a nada bueno, que van a complicar al paciente o le van a bloquear el efecto de los medicamentos de quimio. Terminan luchando ahí como incompetencia en el hígado, y terminan sí. Entonces, este tipo de cosas pasa muy frecuentemente. Muy frecuentemente. Y con el tema, por ejemplo, de los medicamentos que controlan la mucositis, sí que tienen, se me olvidó la palabra, concomitancias, compiten con. Entonces, ojo, siempre comenten tal cual como les acabo de decir el jefe. Ahora, las soluciones desde lo alimentario. 1, por favor, cepíllese los dientes. ¿Sí? Hay cerdas blancas, cepíllese los dientes. Antes, nosotros los profesionales de salud todos los días nos entrenamos en esto porque es que esto no está escrito. Entonces, hace 20 años le decían al paciente, ni se vaya, ni se le ocurra cepillarse. Ahora sabemos que si no se cepillan les da mucositis. Entonces, cepíllese. Vuélvase el fan número 1 del cepillo. Eso es importantísimo. Usted termine de comer y su boquita lavada. ¿Listo? Muy bien. 2, maneje temperaturas frescas o frías, no hielo, frescas o frías. Lo fresco o lo frío disminuye la sensación de dolor. Cosas importantes, las texturas. Obviamente a todos nos gusta el chicharroncito y algún día hablaremos del chicharroncito. No es tan malo como lo pintan, ¿cierto? Pero las texturas de los míos, jefe. Pero las texturas muy duras rozan y pueden romper entre las encías y adentro la piel de la boca, ¿sí? La mucosa. Entonces, si uno que está bien, ¿quién no comiéndose un chicharrón por ahí le rayó un poquito, ¿cierto? Entonces, si uno que está sano puede tener lesiones asociadas al tipo de alimentos, a la textura, ¿sí? Imagínense ustedes alguien que tenga una susceptibilidad. Entonces, siempre texturas blandas, ¿sí? Masticar, y hay algo muy importante, no solamente cuando hay mucositis o no, que es estar en el momento de la comida. Si yo estoy, a muchos nos pasa, voy a coger el celular, yo estoy en mi consultorio, entonces aquí tengo todo el armamento, cucharas, cuchillos, y están así. Entonces está uno, y ni siquiera sabe dónde se pone la cuchara por estar viendo el celular o el televisor. Entonces, siempre hagan acto consciente. Si yo hago acto consciente, mastico mejor, disfruto más, me lleno, me dan muchas cosas importantes. Pero cuando hablamos de mucositis, los pacientes sí se pueden morder y se pueden lesionar. Entonces, es muy importante el hecho de estar presente. Y qué más rico, la comida es un placer. Como todos los placeres hay que estar presentes, si no, ¿para qué? ¿Sí o no? Sí, entonces, claro, es lo más importante. Entonces es importante eso. Y con relación a los volúmenes también es muy importante. Yo a veces recomiendo cuando las boquitas están muy lesionadas no utilizar cuchara de 10 gramos, sino de 5 gramos. Y no cuchara metálica, sino cucharas en silicona son una excelente alternativa en mucositis porque son más suaves. Esas cucharas, por ejemplo, son las cucharas de los bebés. Las pueden conseguir en ustedes saben que ahora todo se consigue, nada es difícil de conseguir. Esas son como las recomendaciones generales en mucositis. Tú me dirás qué síntomas seguimos y si referente a mucositis tienes alguna otra recomendación desde la enfermería.
Mucositis desde la enfermería como prevención, siempre lo que tú decías, el cepillado, cepillo de cerdas muy suaves, pero siempre cepillarse, no utilizar enjuagues como Listerine porque son muy fuertes para esa Ujú. mucosa que está tan debilitada, preferiblemente 1 litro de agua, una cuchara de bicarbonato y hacen enjuagues con esto. ¿Por qué? Porque hace que el pH de la boca se mantenga estable y no hayan bacterias y disminuye pues como esa posibilidad de que hayan pues todas esas peladuras en la hojita. Ya en el Ujú. caso de que ya esté la peladura, de que les esté doliendo, les está molestando, la principal recomendación es que nos hablen a nosotros, consulten, Ujú. porque así nosotros les podemos decir, compre este medicamento, le damos este medicamento, o les damos las soluciones magistrales que son especiales para que la mucosa oral y gástrica se recupere y se regenere en menor tiempo. Entonces, como les decía la doctora, no se aguanten, simplemente hablen con nosotros, cuéntenos que vamos a estar ahí apoyándolos para que tengan ese soporte en el momento de una mucositis. Hay Y algo muy importante ahí y me lo hiciste reflexionar ahora que decías de hablar, de conectar con el profesional de la salud. Si la mucositis es progresiva y al punto que se reduce a la mitad la ingesta, al punto de que no se puede ni siquiera deglutir, pasar la saliva, es importante pensar en una terapia de soporte nutricional, ¿sí? No pasa nada con soportarse nutricionalmente, por el contrario es buenísimo, porque yo mantengo mis nutrientes para poder cuidar mi cuerpo para que funcione frente al tratamiento. Entonces eso es una de las cosas muy importantes y la comunicación aquí es clave. Créanme que los que tenemos especialidad en toda la parte oncológica, nosotros siempre les oímos, a nosotros siempre nos escriben, nosotros damos el teléfono, hablen con nosotros, siempre vamos a estar ahí, con toda disposición. claro que sí, no, y como lo decía doctor, hay momentos en los que el paciente de verdad no va a poder comer, no va a poder deglutir cuando son unas mucositis tan terribles, ya sea por quimioterapia o por radiaciones, Uh en los que -huh. hay que suplementarlo de alguna manera. Y ahí llamó un poco la atención de mis compañeros médicos, porque muchas veces no se actúa a tiempo en Uh darle -huh. solución a esto a través de una sonda, de una gastrostomía. Lo importante es darle nutrición a Nutrición ese paciente parenteral, una opción. Uh -huh. para que pueda resolver ese episodio nutricional que tiene y esa mucositis, pero que el paciente no termine desnutrido después de que pase el episodio de la mucositis, porque eso no es lo que queremos. Uh Queremos -huh. que el paciente, cuando pase su episodio de mucositis, pues conserve su mismo peso y al menos haya estado nutrido esos días, porque la recuperación va a ser mucho más fácil. Hay algo muy importante ahí y es en pacientes con radiación en cabeza y cuello que de acuerdo a lo que considere el médico, el especialista, se piensa en gastrostomía, que era lo que tú decías hace un momento, o se piensa en nutrición parenteral. Hablen con sus médicos, siempre estén en contacto para ver las posibilidades con relación al tratamiento. Dime otro síntoma. Bueno, bueno, uno que es muy común, el sabor metálico en la boca, que Uy, ellos dicen sí, voy a comer y todo me sabe maluco, me sabe a metal, por eso no, sí, hasta el agua le sabe a metal. Entonces es otro sí. síntoma muy común que en realidad yo no sé, ven más allá pues como como de qué se puede ayudar como con ese síntoma. Bueno, ese síntoma tiene mucho que ver. El manejo oncológico siempre es un manejo multidisciplinario. Eso es algo absolutamente claro. La única que no está incluida en el manejo multidisciplinario es la vecina, porque la vecina no es que regularmente haya estudiado sobre oncología. Entonces, de resto, todo el equipo está presente. Entonces, sí hay que trabajar unos temas de respiración, sí es importante. La mayoría o gran parte de los psicólogos que están en esta área de oncología manejan mucho el tema de respiración. Hay estrategias de meditación y tiene toda la evidencia de soporte científico, no es la recomendación de la vecina. Eso con relación a lo hablábamos hace un momento y aplica aquí también como hacer alimentación consciente, por una parte. Por la otra, hay que utilizar estrategias sencillas como por ejemplo, número uno, las bebidas frías de aromáticas de frutas o de hierbas de color intenso o de olor intenso. Entonces, por ejemplo, me puedo preparar la jarra de litro
en vidrio, ¿sí? Le pongo, por ejemplo, fresas o le pongo moras y a eso le pongo menta, hierbabuena, limonaria y antes del tiempo de comida, unos 10, 15 minutos antes, a mí me encantan estos vasos. Hay tres clases de pocillos. El mousse, con el que nos criaron, que es el de chocolate, y el tinterito. Para manejar volúmenes de líquidos cuando yo tengo sensación de olor o sensación de náuseas, este tamaño es muy bueno. Entonces, unos 10, 15 minutos antes podemos utilizar una bebida fría. Oler, acuérdense que el gusto es nariz y boca, entonces oler hace que el olor, digamos que en alguna medida estimule las papilas y ayude a reducir esa sensación. Las gelatinas naturales son una muy buena opción. Las gelatinas naturales, ¿cómo se preparan? Con gelatina sin sabor y hacemos unos deliciosos almíbares de melocotón, de fresa, de mango y los adicionamos a la gelatina sin sabor. El sabor frío y los aromas de las frutas reducen mucho la sensación de sabor metálico. Y con relación a la temperatura también incide. Entonces, digamos que los calientes exacerban el sabor del metálico y los fríos, digamos que reducen un poco el tema del sabor metálico. Son tres estrategias súper sencillas y que realmente pueden utilizar. Recomiéndenlas a sus familiares y amigos o pues obviamente pueden remitir a consulta nutricional especializada, pero digamos que para empezar a trabajar lo pueden hacer. Doc, tengo pacientes que me dicen, a mí cuando me sale la boca maluco y estoy en la calle, me compro una bananita, una mentica o una bananita de piña y me la como. ¿Está bien o no está bien comerse la bananita para dispersar el sabor? Uy, Porque en excelente realidad no sé pregunta. qué decirles en ese momento. Excelente pregunta. Hay algo es complejo, porque además todo el mundo con el paciente oncológico, yo insisto en eso porque, y yo creo que tú me entiendes, Ronald, es un paciente que de verdad le venden todos los productos, le venden todas las fórmulas, no, es una cosa de verdad que uno dice no, y no todos los pacientes mueren. Hay pacientes yo tengo pacientes que tienen de sobrevida 20, 25 años después del diagnóstico. Yo soy un sobreviviente, yo tuve cáncer hace 12 años, no tuve quimio ni radio, sino cirugía. O sea, no siempre que hay cáncer es para decir me estoy muriendo, es una posibilidad. Yo no estoy diciendo que no, es una posibilidad. Pero que a lo que voy con relación a esto y a la pepita, al dulce, a la golosina, es que lo primero que le dicen al paciente, usted nunca, mejor dicho, ni la torta de cumpleaños. Yo digo, ¿cómo le hacen eso a la gente? O sea, ni siquiera la torta de cumpleaños, eso no se le hace a nadie, a uno lo va a matar es la tristeza, imagínese uno sin torta de cumpleaños. No, qué falta de respeto. Entonces, ¿a qué voy? La mayoría de pacientes con diagnóstico oncológico no comen el 100% de lo que comían. La mayoría tiene su ingesta reducida inicialmente a un 70%, ¿sí? Un 80% de los pacientes con cáncer hacen desnutrición y un 10% de los pacientes con cáncer llegan a caquexia, que es un estado de desnutrición en donde no hay retorno. Entonces, que el paciente se coma un dulce de 5 gramos, eventualmente no tiene, el problema no es el uso, el problema es el abuso. Si yo me como 5 o 6 pepitas en el día, pues eso ya es otra cosa. Si yo tengo diabetes y hago uso de esas cosas, pues obviamente eso me va a complicar mi diabetes. Pero realmente si es algo momentáneo para resolver, se puede usar. Y los pacientes en realidad se sienten cómodos con el tema. Inclusive bueno, esto suena publicitario, pero no es así, los dulces de café son una muy buena opción. No voy a decir marcas, pero son una muy buena opción. Gracias que me saca esa duda porque yo a veces digo, pues sí, cómaselo porque en realidad si les sirve y les quita el sabor metálico de la boca, pues es maravilloso. Claro, Y van a como lo que poder decías, comer. y también algo muy importante que decías es que no al abuso, porque nos dicen la papaya es muy buena, nos dicen la guanábana es muy buena, la uva es muy buena, pero entonces si se hacen un batido de jugo de guanábana y se lo toman mañana, tarde y noche, pues al otro día están con diarrea, no quieren saber de la guanábana en la vida. Entonces, por más que algo sea bueno, no es bueno
exagerar Ujú, ni tomárselo todo de una vez, todo muy ujú. porcionado. Claro, por supuesto. Mira que acabas de decir algo supremamente importante con relación no, con este tema no se puede quedar toda la noche hablando. Por ejemplo, con el tema de la guanábana y de los batidos. Uno tiene una cantidad de fibra que el intestino tolera, más o menos son entre 25 y 30 gramos total día. Realmente los colombianos en general no lo alcanzamos eso, pero el paciente oncológico sí, porque se toma el batido de uva Isabela en la mañana, el batido de frutos verdes en la media mañana, en la tarde se toma el batido de guanábana, en la noche, entonces el requerimiento de fibra es tan alto que pasa lo que tú estás diciendo, les dan unas diarreas impresionantes o unos estreñimientos severos porque hay un imbalance en la cantidad de fibra que están comiendo estos pacientes, ¿sí? O pasa la otra cosa que es muy frecuente. Muchos de los tratamientos, y tú lo sabes, Ronald, como enfermero, requieren antibiótico antes o después, ¿sí? Porque hay pacientes que requieren antibiótico. Entonces, se quedan sin microbiota totalmente muerta, los llenan de fibra y la distensión en esos pobres pacientes es impresionante. Si o no que te dicen, Ronald, uy, no estoy lleno de gases, es que vea, jefe, estoy que no aguanto, tengo muchos gases, a mí ya me da pena con mi mamá o con mi esposa. Entonces, Sí, claro. lo que tú dices es cierto, no es no usar, es no abusar y por favor, la vecina no hizo especialidad en nutrición clínica, ni tampoco hizo especialidad en enfermería para paciente oncológico. Ojo con la vecina, es con todo el corazón que se los decimos, ¿cierto, jefe? Sí, sí, es muy importante dejar de escuchar tantas cosas de por fuera porque si no nos enloquecen. Uh-huh. O todo mundo opina, la vecina, el hermano, el abuelito, todas las personas opinan. Es importante escuchar, pero también es importante hacer las cosas que nos Un digan filtro. nuestros profesionales, porque al final son quienes nos están asesorando, quienes nos están dando el tratamiento y hay que saber depurar lo que realmente no. Y si tienen alguna Uh-huh. duda, pregúntenos a nosotros que nosotros le vamos a decir, sí, tómeselo con confianza o no, eso le hace daño por esto y este tal motivo, le vamos a dar la razón por cual no se debe tomar o el batido o la hierbita o cualquiera que sea la cosa que les estén diciendo que se tomen. Bueno, jefe, sigamos. ¿Qué Digamos, otro no, pero es que síntoma gastrointestinal? hay muchos, todavía no he bajado de acá, náuseas, Bueno, náuseas. las Oh, náuseas. las náuseas obviamente tienen un manejo farmacológico indicado y muchas veces suministrado por enfermería. Entonces siempre pregunten, consulten qué es lo que hacemos, digamos, como equipo. Como equipo ayudamos desde todas las áreas para cubrir las necesidades del paciente, ¿sí? Pero oigan enfermería, por favor, oigan enfermería siempre. ¿Listo? Entonces, lo que vamos a hablar lo vamos a hablar desde lo nutricional. Entonces, las náuseas tienen, digamos, como 5 cosas en las que se debe trabajar. ¿Listo? Eh, Hay medicamentos de la quimioterapia que producen más náuseas que otros, ¿sí? Entonces, si a usted su profesional de salud que lo está acompañando le dijo a tal hora se toma el medicamento, ese medicamento es para tómeselo, ¿sí? Porque vamos ya con un punto ganado, ¿listo? 2, sabores suaves, nada intenso, pero muy buenos colores. En el cerebro hay dos sustancias que están asociadas no solamente con cómo estoy de lleno, sino que tiene asociación con lo visual. Entonces, pueda que yo me esté comiendo algo, les voy a poner un ejemplo. No es lo mismo comerse un puré de papita delicioso que tenga así como unos rayoncitos de zanahoria, unas goticas de perejil que se le va lo verde y lo amarillito, a comerme una papa cocida blanca y tirada en un plato. ¿Sí? O sea, no. Que se vea bonito, sí mejora el tema de la náusea. 2, siempre es importante que cuando estoy con náuseas, idealmente trabaje no volúmenes grandes, sino a centro de plato. Este plato es más o menos de 23 centímetros, que es el plato usual, el común. Entonces, si yo veo esto muy grande, ¿sí? No me van a dar ganas de comer y voy a sentir ganas de vomitar. Entonces, siempre reducir.
Y el reducir implica que yo, digamos, haga más frecuente la ingesta. Yo reduzco, pero en un ratico vuelvo y como. Eso es muy importante. 3, siempre el líquido después del sólido. ¿Por qué? Porque a veces me lleno de agüita, muchos pacientes reducen su capacidad gástrica, sea por el diagnóstico, o sea porque han dejado de comer. Entonces, primero el sólido, al final el líquido. Eso es supremamente importante. Cuarta cosa, muy importante, y a veces quienes acompañan a los pacientes dicen, ay, no, pero es que usted está muy cansón. No, de verdad, a los pacientes los irritan mucho los olores. Entonces, sí, idealmente no estar cerca de la preparación de los alimentos, sino que les sirvan cuando ya esté listo. Eso es como cuando uno está embarazado. Yo no lo podía creer cuando yo estaba embarazada. A mí me costaba un trabajo oler mi propia comida, pero si me la servía otra persona, yo era capaz de comer, sí, ¿listo? Y la quinta cosa es algo que tiene que ver con el ambiente. Y esto no solamente para el paciente oncológico, sino para todos. El momento de sentarse a comer es eso, para disfrutar un placer. ¿Cómo es posible que se sienten a la mesa y empiecen a hablar? ¿Qué hubo, mijo? ¿Y usted ya pagó el recibo? ¿Pagó el recibo de la luz que le encargué? Y el pobre señor, ay no, a mí se me olvidó. Ah, si es que usted no sirve para nada. Y uno comiéndose su pollito y con ganas de vomitar, no. Y encima de eso aguantando el alegato. No. Los tiempos de comer deben ser espacios libres, cómodos, de buena conversación, libres de tecnología, que permitan hacer una conexión con la comida. Es muy importante, pareciera que no, pero por fortuna la evidencia y los estudios nos muestran que sí tiene mucho que ver con ese tema. Maravilloso todo lo que nos dice la doctora acerca de este tema, porque es que a veces buscamos remedios muy sofisticados, pero no nos damos cuenta de que digamos que las soluciones pueden estar en pequeñas cosas que hagamos, Sí. en comer con conciencia, en masticar, en estar tranquilo, en no servir la comida tan caliente que no me huela tanto, sino que de reposarla un poco y que no sea una porción tan grande, sino un poco más pequeña. Entonces, son tips que en realidad, si los juntamos, hacen muchísimo y van a ayudar de verdad a los pacientes. Entonces, no son cosas del otro mundo que nos queden muy difíciles de hacer, sino que lo podemos de verdad hacer en casa. Bueno, Listo, mi doc. sí. Entonces, seguimos. Lo voy a complementar ahí, muy importante también para las náuseas, todo lo que sea frío, la crioterapia, el hielito, los hielitos en la boca, los helados, también es bien importante porque Uy, disminuye ese sí. reflejo nauseoso y va a evitar pues también las náuseas y el vómito. Entonces, hay algunos pacientes que tienen contraindicado el frío, las cosas heladas, ellos saben quiénes son, ellos saben porque desde un inicio les decimos con qué medicamentos que no pueden consumir nada frío, pero la mayoría de los pacientes sí pueden consumir cosas frías y bueno. Y otra cosa importante es que siempre recuerden en la consulta decirle al médico si tienen muchos síntomas de náuseas y vómito, porque pasa a veces que las náuseas y el vómito les dan los 5 primeros días después de la quimioterapia. Entonces, cuando van al control a la semana y media con el médico, ya han pasado y a ellos se les olvida, ¿y cómo le fue con la quimio? No, doctor, excelente, muy bien, Sí. pero cuando lo ven a uno, al siguiente ciclo, poner la quimioterapia, le dicen, uy, no, eso me cayó, ¿se acuerdan? Eso me cayó súper mal, vomité 3 días, no sé qué, pero entonces el momento de decirlo es el momento de la consulta, porque allí su médico les va a reforzar el tratamiento, les va a mandar unos medicamentos de, digamos que mayor, que les generen pues como mayor bienestar, que les van a adicionar pues más tratamiento, porque así también desde la parte farmacológica pues se va a cubrir y se va a evitar esas náuseas y ese vómito. No esperemos a llegar hasta la otra quimio, sino que siempre en la consulta recuerden hablarlo. Yo siempre les digo a los pacientes, tengan una agendita y apunten día por día Clave. qué sienten, si los síntomas son, si fueron a urgencias, porque así en el momento de la consulta hay algunos que les da susto, les da pánico la consulta, o les da pena del médico, porque a veces hay personas que son tímidas, apuntadito que les pasó, las dudas que tienen, pues claro que va a ser más fácil expresárselas a su médico. Hay algo, muchas gracias por complementar con el tema de lo frío, porque me hiciste recordar dos opciones muy importantes que se pueden manejar en las náuseas. Regularmente el paciente con náuseas deja de consumir más o menos el 50% de su ingesta por temor a sentir el evento nauseoso.
Entonces, en esos pacientes la suplementación se puede usar en batidos o se puede usar en helados o malteadas y es una manera muy sencilla. Se está trabajando la crioterapia, pero también se está suplementando al paciente. Entonces, con las fórmulas poliméricas no puedo decir nombres comerciales por obvias razones, siempre indicada por un profesional de la salud. O también podemos trabajar yogures. Es mito el tema de los lácteos, excepto que tenga una restricción específica a los lácteos, especialmente los yogures tienen un beneficio en el paciente con cáncer. Entonces, utilicen helados o batidos o este tipo de preparaciones con suplementación, quitan las náuseas y pues están nutriéndose. Eso es una muy buena alternativa, una cosa súper sencillita que se puede trabajar. Nosotros normalmente en quimio retiramos es la leche entera por la intolerancia a la lactosa. Es como lo Me único encanta que lo que se digas, es restringe. eso, intolerancia a la lactosa, no es otra cosa, no es que los lácteos den cáncer, eso, yo hice una tesis de revisión de eso y eso es una mentira, entonces es cierto, es algo que la leche nada más y algunas otras medicamentos que compiten, pero eso lo definimos es como equipo de salud. Claro que sí, está muy bien escuchar todas las recomendaciones de nuestro equipo de salud. Bueno, mi doc, ¿con qué seguimos? ¿Qué se me queda de por acá o, o ya empezamos a bajar por ese No, tracto sigamos, gastrointestinal? sigamos. Sigamos. Bueno, pasemos a otro, la distensión abdominal. Entonces hablemos Uy, acerca de la distensión abdominal por pacientes de quimio o pacientes que estén en tratamiento. distensión abdominal, largo tema para cortar, muy largo, muchas cosas. La gente regularmente culpa la quimioterapia de la distensión abdominal. Realmente la quimioterapia en algunos casos hay algunos fármacos que generan distensión abdominal y en sus fichas técnicas lo dicen. Y si lo dicen, el equipo de salud da un tratamiento profiláctico para reducir eso, ¿cierto? Esa es la manera como funcionan las quimioterapias. Las decisiones de quimioterapia siempre se toman antes de que el paciente llegue a quimioterapia. No es al azar. Son protocolos, son guías y todas se ajustan a lo individual. Entonces, ¿a qué voy? Que regularmente las distensiones están asociadas al tipo de alimentación que yo tengo. ¿Sí? ¿A qué me refiero al tipo de alimentación que yo tengo? Uno, es importante que el paciente, esta sí es una recomendación de nutrición clínica puntualmente, pero creo que es importante compartirla con los pacientes. Y siempre debe ser, digamos, acompañada de unas decisiones en conjunto. Es importante antes de quimioterapia usar terapia probiótica. Para pacientes con disbiosis, es decir, que perdieron sus bichitos buenos, su flora intestinal, siempre al inicio de quimioterapia, distensión. Entonces, sí es muy importante realizar terapia probiótica antes de iniciar quimioterapia. Dos, hay que consumir prebióticos. Los prebióticos son los nutrientes de esos bichitos. Entonces, ¿qué es comer eso? Entonces, se puede utilizar, por ejemplo, el banano tiene un prebiótico que se llama inulina, ¿sí? Entonces hay que comer frutica, hay unas sustancias oligopépticas, se me olvidó el nombre, se me fue. Estas sustancias que están presentes en algunas frutas y algunas verduras son importantes. Entonces, a lo que voy con relación a eso es no suspender las verduras ni las frutas, excepto que sea una indicación puntual, ¿cierto? Dos, si la distensión es muy frecuente, utilicen frutas y verduras sin cáscara ni semilla para mejorar el tránsito del colon. Tres, muy importante mantenerse hidratado. Entonces, en el transcurso del día, pequeños sorbos de líquido, nunca grandes volúmenes. Un remedio sencillo, fácil, por ejemplo, el agua de anís estrellado reduce mucho la distensión, ¿sí? Caminar después de la ingesta de alimentos es una muy buena estrategia, es una buena, bonita y barata, ¿sí? Y evitar acostarse tan pronto se hace la ingesta. Sí es importante dormir y nosotros recomendamos que los pacientes duerman, pero no apenas esté la ingesta, que el paciente se movilice y pues por fuerza de gravedad mejoren mucho las cosas. Y obviamente pues tener en cuenta las intolerancias previas, ¿no? Por eso es tan importante que el paciente oncológico tenga un plan individualizado. La verdad, hay muchas cosas, hay mucho que decir que sabemos que les puede servir, pero sí es importante el individualizar el tratamiento.
súper bien. Nosotros desde la sala de quimioterapia tenemos, en realidad, siempre que los pacientes llegan allá, tienen muchas dudas acerca de su alimentación y de lo que pueden comer, de lo que no pueden comer. Y son, en realidad, todo se resume en que uno, todos los alimentos siempre estén muy bien procesados, muy bien cocinados, muy Ujú, bien sí, preparados, porque como sus defensas bajan, pues no queremos que por la vía oral entre nada que los vaya a infectar, que les vaya a dar diarrea o que les vaya a generar una infección. Dos, el tema que ahorita hablamos que fue la leche entera. Y tres, los fritos porque ese intestino está tan, digamos que, afectado vulnerable. por la quimioterapia y la grasa es muy, muy difícil de ellos procesarla, es mucho más difícil y va a generar mucha más distensión, muchas más náuseas, mucho más vómito. Entonces, digamos que son como las tres cosas que uno les da como recomendación principal. De resto, siempre es, digamos que es muchos mitos que traen, que no Ujú. pueden consumir carne roja, que no pueden consumir determinados alimentos, y es bueno que sepan que lo que no pueden consumir es lo que les diga su médico, su oncólogo o en la sala de quimioterapia, porque pasa lo mismo que hablábamos ahora, terminan es comiendo solamente pollo y verduras y ya, o pescado y verduras y ellos se cansan de comer lo mismo No, siempre. terrible. Ujú. Entonces hay una gran variedad de cosas que pueden consumir porque si solo le estamos diciendo, le limitamos la leche entera, los fritos y la ve todo muy bien, pues de ahí para allá puede comer muchísimas cosas. Claro, hay algo muy importante y es una cosa es la fritura y otra cosa son las grasas. Por ejemplo, la formación de las heces requiere de grasas. Entonces, el aceite de oliva, el aguacate son alimentos supremamente importantes cuando hablamos de quimioterapia porque lo que hacen es emulsificar las heces. Y además de eso tienen omega 3 que mejora la respuesta inmunológica y eso es lo que estamos buscando en el paciente oncológico. Entonces, no es tal cual como acaba de mencionar Ronald, es no fritos, pero en ningún momento es no grasas. Eso es algo muy importante de diferenciar, porque las grasas también hacen parte de, sin las grasas no se podría concebir, sin las grasas ni siquiera tendríamos células, o sea, parte de nuestra estructura celular son lípidos, todo se requiere, ¿sí? Sean muy cuidadosos al restringir, porque pueden terminar haciendo deficiencias nutricionales y eso sí tiene un impacto en el desarrollo de la enfermedad. Otra cosa muy común que me ha pasado es que dejan de comer carnes rojas. Entonces dicen, no voy a volver a comer carnes rojas porque es Excelente que eso da pregunta. cáncer. Y entonces no comen las carnes rojas y van al control al siguiente mes y les miro la hemoglobina y están en 7,8 para transfundir o están en 9. Y entonces lo primero que les pregunto es, ¿usted dejó las carnes rojas? En la mayoría de los casos responden que sí. Y en realidad la vitamina B12, todos los nutrientes que aporta Oh, ese tipo de carnes ayudan muchísimo a la recuperación medular, a que los glóbulos rojos vuelvan a aparecer, a que las ajá. defensas suban rápido. Entonces es como dejar de escuchar a otras personas, porque y a usted el oncólogo le dijo que dejara las carnes rojas. No, en realidad No, no me dijo. no, regularmente no es el doctor. Es una excelente pregunta. Se llama ASCO, la Asociación Americana de Oncología, y creo que son un referente en el mundo y ellos tienen mucha experiencia y llevan muchos años en estos manejos. ¿Ellos qué dicen? Algo muy importante que se los quiero compartir porque para nosotros es estándar decirlo, todo objetivo en paciente oncológico es su calidad de vida. Nosotros lo que queremos es calidad de vida para el paciente. Ese es quizás por eso estamos metidos en esta cosa, porque aquí se piensa en calidad, ese es el objetivo, por eso estamos aquí. ¿Sí? Entonces, la calidad de vida es, oiga, coma rico también, ¿cierto? Puntualmente quería traer eso porque dentro de lo que dice la asociación, dice que se recomienda un máximo de 250 gramos semana de 7 días, es decir, dos porciones de 125 gramos 2 veces semana. Voy a traer a colación aquí una paciente que me hiciste acordar, me la trajiste a la cabeza. Una paciente con un linfoma no Hodgkin, 11 años perfectamente bien, súper bien, o sea, nada. Y un día una vecina le dijo que era mejor pues que ella ya había resuelto el tema, entonces que se volvió vegana, ni siquiera vegetariana, vegana. Los veganos comen huevito y lácteos, los veganos comen cerdo. Obviamente,
hizo una deuda de proteína. Nosotros somos lo que comemos. Y se vino una recidiva impresionante porque en esa fueron 11 meses de veganismo, y en esos 11 meses de veganismo perdió casi 15 kilos. Obviamente esa desnutrición depletó las defensas y se vino esa recidiva, pero muy fuerte. Entonces el oncólogo le decía, pero si estabas bien, ¿por qué tomaste esa decisión? ¿Por qué sí? Entonces, y ella lo decía puntualmente y lo compartía con otras personas. Decía, no, yo suspendí todas las proteínas, yo no comía nada. Entonces, ojo a quién oímos y ojo a las decisiones que tomamos. Sí, súper importante porque, claro, se bajan las defensas por no comer. Es que, como les digo, todo es posible, pues, como solucionarlo y comerlo y hacer, es cocinar de una manera diferente. Nuestra cultura colombiana es de frite la carne, frite el maduro, frite la empanada, frite todo. Bueno, entonces frite el chicharrón. Ya tenemos otras opciones, pues como el maduro cocinado, la carne asada, con un poquito de aceite de oliva, ¿cierto? Hay muchas opciones diferentes a tener que Sí, claro. fritar. Ahorita la moda es el air fryer, yo no sé, es una pregunta que le tenía, ¿qué piensa la doctora de esto? Sí, es una muy buena opción. Sí, es porque, una muy porque buena opción. uno lo consume porque es cierto, no está utilizando Ajá. grasa. A mí me parece maravilloso meter ahí las cosas congeladas y que salgan crocantes, entonces, y sin necesidad de fritar. Sí, es una buena opción, pero digamos que no te puedes casar porque de todas maneras si hay un cierto comportamiento de ese calor frente al alimento. Entonces, digamos, unas 2 veces semana está bien y hay muchas cosas que están en estudio, ¿sí? Y lo que tú decías, uno sí puede utilizar mucho, volvamos al hornito, el hornito es chévere, uno puede hacer un platanito yo no sé si ustedes se acuerdan, pues es muy común, pues como digamos, en algunos países, en algunos regiones de Colombia, el horno mágico. El horno mágico es una belleza. El horno mágico es el horno de las abuelas, ese horno en latica que pasaba el señor vendiéndolo con el ollerío pues en el barrio. Pero ese horno mágico es un éxito. Usted puede hacer ahí arepa, usted puede hacer ahí platanito, usted puede ir a hacer papitas, carnita, pollito, queda doradito delicioso. ¿Sí? Full papel aluminio, póngalo y le queda muy rico. Entonces, hay otras cosas, hay que volver a lo nuestro, hay que volver a los recursos, hay que creerle a la tierrita. Realmente eso es algo de las cosas importantes, y siempre se lo digo a los pacientes: si usted tiene su finquita o si usted tiene su mamá o su tía, su primo, que tiene la tierrita y en ese pedacito de tierra tiene tomates o tiene zanahorias o tiene la hierbita, que le lleve. A eso sí hay que creer. Eso sí es opción. Maravilloso, maravilloso todo lo que nos cuenta la doctora y de verdad que estoy aprendiendo muchísimo esta noche. Yo Creo que también. ustedes también están allá aprendiendo muchísimo en casa. Y bueno, continuamos con más. Todavía faltan unos muy Podemos irnos importantes. con diarrea o estreñimiento, con lo que quieras. Bueno, me gusta mucho ese tema porque sé que desde la alimentación se puede manejar la diarrea y se puede manejar el estreñimiento, ¿cierto? Entonces hablemos de diarrea. Muy bien. Entonces, ya lo hemos hablado, el tema de siempre saber la parte profiláctica, ¿cierto? Con diarrea, regularmente hay, digamos, como que tres causas en común, como que hay ciertos comportamientos como que hacen que sea frecuente. Paciente que tiene mucositis regularmente termina teniendo diarrea, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay una afectación en su estructura, en su mucosa gastrointestinal. Entonces, hay que resolver primero el tema de la boca para resolver el tema de la diarrea. ¿Listo? Dos, obviamente el tema de la parte de medicamentos. Y tres, desde la alimentación, estrategias muy sencillas para reducir los temas de diarrea. Uno, el manejo de líquidos. Sopas y jugos dan diarrea porque estamos aumentando la cantidad de fibra, ¿sí? Entonces, cuando tenga diarrea, la única sopa recomendada sería el caldo de pollo, que sea con papita, o caldo de pescado con papita, porque la papa es la que ayudaría a hacer el tema de solidificar las heces y reducir pues como esa velocidad en la luz intestinal, ¿cierto? Pero en general los líquidos dan mucha diarrea. Entonces, hablando de líquidos en comida, yo no estoy hablando del suelo oral,
estoy hablando de líquidos en comida. Entonces, no es que tiene diarrea, dale jugo, dale agua panela y ese intestino lleno de glucosa, pues más diarrea, ¿sí? Entonces, no es que le dan el agua de panela con canela y pobre paciente. No, líquidos, no, suave con los líquidos, ¿listo? Más sólidos. Muy buenos sólidos, por ejemplo, son la papa, el plátano, el arroz. Así a los que no les gusta la verdura, ese comerse un platanito asado con un pedacito de pollo de carne es una muy buena opción. Volúmenes pequeños, obviamente, hablando de sólidos. No mezclar la alimentación con los líquidos, siempre esperar al final. En los momentos de diarrea son excelentes las infusiones, unos 20 minutos después de la ingesta. Nuevamente insistiendo en volúmenes pequeños. Eso es muy importante, ¿sí? Ese tema, el tema de la hidratación. ¿Hay que utilizar los sueros orales? Sí. ¿Cómo se deben utilizar los sueros orales? En volúmenes reducidos y en lapsos de tiempo. Entonces, yo me tomé el suerito, yo prefiero la verdad que siempre utilicen pocillo de 2 onzas, máximo pocillo de 3 onzas, máximo 3 onzas. ¿Por qué? Porque ahí uno puede realmente medir cuánto se está tomando en sorbos pequeños. ¿Qué pasa con muchos pacientes? Cogen la botella, un gran volumen y los grandes volúmenes siempre van a dar diarrea. Entonces, ¿cómo sería la ideal del suero? Volumen pequeño, me detengo, espero unos 15, 20 minutos, retomo volumen pequeño y se van a dar cuenta y se van a acordar de mí. Así tengan a sus hijitos en pequeñitos, denle el suerito en volúmenes pequeños y se van a dar cuenta que cómo ayuda a resolver el tema de la diarrea, el trabajar volúmenes pequeños. Y algo también muy, muy importante es todo el tema de los probióticos, ¿sí? Una vez pasen los episodios críticos de diarrea o durante episodios de diarrea, se pueden utilizar probióticos y reducen mucho. Es mejor que se los recomiende el nutricionista, ¿sí? Pero digamos que pueden ir consultando y pueden ir asesorándose porque realmente sí es un tema muy valioso. Entre mejor esté su microbiota intestinal, pues obviamente van a estar mucho mejor. Con relación a los estreñimientos, y lo sabe mucho enfermería, los estreñimientos son muy peligrosos porque pueden indicar alguna otra cosa. ¿Sí o no, jefecito? Y en cáncer, sí que es cierto. Si están con estreñimiento, de una consultar, a contarle al médico, al profesional en enfermería. Con los estreñimientos, por favor, no callen. ¿Sí? ¿Sí o no, jefe? Que muchas veces se quedan callados y terminan con colostomías por no hablar. Sí, claro, es mucho mejor a tiempo, estar a tiempo de una obstrucción intestinal, otro tipo de cosas que no queremos, que consultando a tiempo se pueden resolver mucho más fácil. Mucho más fácil. Entonces es muy importante, el tema del estreñimiento es un tema de consulta rápida, de preguntar, ¿sí? Pero los estreñimientos también están asociados a la alimentación, regularmente a la alimentación previa a la quimioterapia. Hay pacientes que tienen estreñimientos crónicos y con los tratamientos ¿sí? Entonces, son pacientes que no comen fruta, no comen verdura, no usan aguacate, no usan aceite de oliva, no hay alimentación consciente, comen con el televisor o pues ¿sí? Entonces, sí es importante tener en cuenta la alimentación previa. Desde la alimentación, 3 cosas rápidas para corregir el estreñimiento. 1, camine. No hay nada que hacer. Cuando usted camina, los intestinos se mueven y usted va al baño. Y eso es indiscutible, ¿sí? 2, el tema de la hidratación, por lo menos 1 litro de agua en el transcurso del día. Nunca volúmenes grandes por todas las otras cosas que hemos hablado. Y 3, tenga presente que este es un remedio casero, pero que tiene evidencia, y es cerrar el día con una porción pequeña de aceite de oliva. El aceite de oliva lo que hace es que emulsifica las heces y mejora la evacuación al otro día. Entonces, lo pueden trabajar, es algo sencillo y obviamente no. Ojo, nosotros, particularmente las mamás, nosotras nos dicen, oiga, que es que el agua de limón es buenísima para ayudarle al niño a ponerle la piel bonita. Y el pobre chino termina odiando el agua de limón porque nosotros le damos agua de limón medio mañana. Las mamás somos intensas. Y si somos cuidadoras, peor. Entonces, ¿cuánto se recomienda? 1 cucharada. Acuérdense que les mostré la de 5 y la de 10. Pueden ser 2 de estas, de 10 mililitros. Es una muy buena opción. Realmente sí mejora mucho el tema del estreñimiento.
pero el estreñimiento siempre tenganlo presente, es algo que consultar y comentar, es algo sobre lo cual uno no puede quedarse en silencio cuando hablamos de paciente en quimioterapia. Doctora, no, maravilloso. Especialmente lo que decía de acerca de la diarrea, porque ahí yo también pecaba en esa parte, porque digamos que está muy introyectado que diarrea, tome abundante líquido, entonces tome líquido, tome jugo, tome sopa, tome lo que sea, pero reponga, ¿cierto? Entonces me saca mucho de esa duda, porque en realidad es una recomendación que no le da al paciente, no, pues tome abundante líquido porque necesitamos reponerle todo lo que está perdiendo, pero sí es muy importante saber eso de que hacerlo con conciencia y con suero oral y digamos que en unas porciones pues irlo escalonando, pues digamos que, y si da mayores resultados, pues mucho mejor que Sí, sí, llenar el sí. paciente tanto líquido y pues más diarrea, pues sí se le puede generar, tiene Sí, toda la razón. entonces lo que tú dices es cierto, hay que reponer, pero hay que saber reponer, hay que saber. Acuérdate cómo es la luz intestinal, cómo es de ser, sí, por lo menos a la glucosa se abren esos receptores. Yo amo lo gastrointestinal, es en serio, es apasionante. Entonces cuando uno, créannos, ya, si uno estudió alguna profesión de salud es porque le gusta estudiar y le gusta servir. La vecina, yo no sé. Pero por favor, escúchenos. ¿Listo? Eso es muy importante. Hay algo que tiene que ver con la comida y tiene que ver con muchas cosas y es, yo siempre lo digo y tal vez lo he dicho en muchas de mis conferencias o en mis live, y es quien visita al paciente y tiene que ver con todo. Y si usted va a visitar a un paciente con cáncer, vaya vestido de buena actitud, vaya vestido de optimismo, vaya vestido de buena vibra. Yo no sé en lo que usted crea o en lo que usted sienta, pero vaya con la mejor actitud. ¿Por qué? Porque eso es lo que necesita el paciente oncológico, ¿sí? Nosotros regularmente en los servicios llegamos con una sonrisa, llegamos riéndonos, nosotros nos gozamos de estar con los pacientes. Lo mismo queremos que se haga en casa, ¿sí? Entonces, ¿a qué voy? Llegan a ver al paciente y lo primero es la mirada. Ay, usted sí es que está acabado, oiga. Ay, no, a mí me miran así, yo ya no quiero seguir en la lucha, ¿sí? Ahora, el otro punto es decirles, ay, no, a la prima de Bernardo, el sobrino de María, uy, no, le dio lo mismo que usted, eso terminó los huesos, no, no, terrible, no, no vaya a eso, de verdad. Si usted es paciente y está en sala de espera en quimioterapia y llega el tóxico, no, cámbiele el tema, sea usted diferente. En las salas de espera es para hablar de optimismo, de cambios, de historias. Yo no estoy diciendo que se niegue el diagnóstico ni no se asuma la posibilidad de la muerte, pero es una circunstancia que permite mejorar la vida y que las salas de espera y que las visitas sean para eso. Eso también es nutrir al paciente. Nuestras palabras nutren o enferman. Entonces, tomemos conciencia sobre qué le decimos a los pacientes. Es ¿Sí o muy no, importante lo que jefecito? dices, claro, no, es que sí es lo que dices, a un conocido le dio eso y en 3 meses se murió, entonces queda el otro para Sí. morirse, llega a la casa llorando, llega llorando a mí, donde me da quimio, usted para qué me está haciendo esto si me va a morir. Es entender que todos los casos son diferentes, o sea, no es, hay personas que pueden tener la misma enfermedad en el mismo lugar, con el mismo diagnóstico, el recibir el mismo medicamento, pero todas son diferentes, todos los cuerpos asumen los medicamentos de manera diferente, van a tener síntomas diferentes y siempre es importante tener como eso. Si alguien eso es claro, y lo que decías, la muerte no se puede negar y hay pacientes que su condición los llevan a la muerte, pero hay otros pacientes que se curan. Yo todos los días saludo pacientes sobrevivientes de cáncer que están bien, que van y me saludan, que entraron por la puerta de la sala de quimioterapia en silla de ruedas, en una camilla, estando muy mal, y hoy llegan caminando súper bien, a saludar nomás, a consentirnos, a decirnos están en controles con el médico. Entonces, digamos que no hay que generalizar ni me puedo encasillar en que si tengo una enfermedad determinada, eso ya es mi sentencia de muerte. No, hay excepciones, hay personas que tienen cáncer de páncreas, cáncer de pulmón, cáncer renal, cáncer que son considerados que son altamente, digamos que agresivos, que como tú decías ahora, pasan 20 años y están yendo a controles, a consulta, tú los ves paseando, los ves aquí y allá,
pero cada caso es diferente y no debemos encasillarnos en eso. Ujú. Bueno, Lo importante. jefecito, se nos fue la hora. Le voy a dar las preguntas porque hay unas preguntitas por acá, entonces digamos que dediquémosle cinco minuticos a las preguntas, 2 minuticos para que las respondamos, si estás de acuerdo, Por supuesto, y como para no irnos sin responderlas. por supuesto. Entonces por acá va una, por aquí ya la vamos a sacar. Bueno, María Patricia Lozada Farfán, una paciente que adoro, ya va a la sala de quimioterapia donde estoy, excelente paciente, excelente amiga, nos hace una pregunta. ¿Es verdad que es bueno tomar bicarbonato 3 veces al día? El bicarbonato es una sustancia, todos son sustancias químicas, ¿sí? A veces etiquetamos como que sustancia química solamente lo industrializado. Un tomate, una cebolla, un mango, son enlaces químicos de muchas sustancias, ¿cierto? Como todo enlace químico tiene una función y tiene un rol. Asimismo es el bicarbonato. El bicarbonato es una muy buena opción en temas de boca, en temas de pH, pero lo mismo, si lo usamos en exceso, no es tan saludable porque puede alterar algunas condiciones de pH a nivel de estómago puntualmente. Yo que sugiero, si usted lo va a usar, utilícelo en cuchara de 5 miligramos con vaso de 200 mililitros, mézclelo una vez al día, con esa vez es suficiente, ¿sí? Los excesos son nocivos. Bueno, voy a seguir por acá. Hay otra pregunta de Cindy Laura. Ella nos dice que si se puede comer helado. Sí, y come helado de yogur. El helado de yogur es una excelente opción. Hay muchos sitios ahora que tienen helados de yogur. Yo he encontrado helados de yogur de 6, 7, 6, 8 gramos de azúcar, son una muy buena opción. Desafortunadamente los helados de yogur aún no vienen en frasquito, pero si sales a comer o si alguien te quiere llevar un dulcecito, endulza con helado de yogur. Es una muy, muy buena opción y le das a tu intestino probióticos. Bueno, por aquí hay otra. Nos dice que se puede aceite de coco para el estreñimiento. Aquí voy a saludar a esta mujer que adoro. Beatriz Quintero Quintero es una de mis maestras de vida. Un abrazo para ti, te quiero mucho. Gracias por oírnos, mi Beatriz. Si ves, este mundo es muy, muy chiquito. El aceite de coco se puede usar de manera intermitente. No tiene el mismo efecto que el aceite de oliva, pero digamos que en alguna medida también emulsifica las heces. No tanto ni tan bien como lo hace el de oliva, pero se puede usar en términos de pronto de cambiar el sabor, porque la gente se cansa y es normal de un sabor plano, continuo, como todo. Bueno, el resto son saludos, nos saludan desde Argentina, desde México nos están saludando, Gabriela Elena desde Argentina, bueno, muchos saludos para Patri por aquí, que la quieren mucho, que si esto va a quedar grabado, claro que sí, va a quedar grabado en el Facebook Live y próximamente lo subimos a la página de YouTube. Por aquí hay una última pregunta que es para mí, la dejé para lo último. Jason Feijo dice, pregunta jefe, cuando las mucositis son así de severas, que no digieren bien los alimentos, ¿se limitan las quimioterapias o se deben hacerlas en dosis más bajas? Bueno, todo depende del estado del paciente. Siempre todo va a depender de que el paciente se encuentre en un... Normalmente las quimios se hacen cuando el paciente está en estables condiciones, cuando sus conteos, digamos que glóbulos rojos están bien, de defensas, sí es importante que se está en quimioterapia y tiene la parte alimenticia afectada y no puede deglutir, hay que darle solución a través de otro tipo de alimentaciones, otro tipo de nutriciones, pero el ideal es no detener la quimioterapia, sino solucionarle su parte nutricional para que no tengamos que, digamos que atrasar el tratamiento, y esto pues va a ayudar mucho más al paciente que si lo retiramos y esperamos a que sane pues como la parte de la mucositis. Bueno, doctora Patricia, nutricionista, muy querida, muy amable por estar esta noche aquí con nosotros.
Cuéntenos dónde la podemos encontrar, porque supongo que habrán muchos pacientes que quieren una asesoría más personalizada, que les diga, bueno, esta es su minuta, puede comer esto, puede comer lo otro, esto se le acomoda a su dieta. Entonces, cuéntenos también dónde la podemos encontrar, porque su trabajo y su profesión es bien valiosa y pues sé que hay muchas personas que van a ver esto, las que lo están viendo en vivo y las que lo van a ver en regrabado y en mucho más tiempo, pues van a querer saber dónde ubicarla. Muy bien. En ese momento desde pandemia estoy en consulta en línea. Y trabajo, pues yo llevo más o menos unos 3 4 años trabajando consulta en línea antes de pandemia. Con pandemia se aumentó el tema de manejo en línea. Entonces, me pueden encontrar en redes como Nutrición Clínica y Oncológica, y Facebook personal Patricia Flores, y en Instagram Nutrición Clínica y Oncológica. También les voy a dejar mi número celular, 313-859-5220. Ahí nos podemos contactar, lo que tengan dudas y preguntas, aquí estamos para servir. 313-859-5220. Doctora, muchas gracias. Unos A últimos ti, saludos. Ronald, Ingrid un Borja, gusto. saludos desde Colombia. Johnny Londoño, saludos desde Ulloa. Bueno, nos están viendo de muchas partes. Muchísimas gracias, doctora. Muchísimas gracias a todo el público de Oncocuidado, también de Nutrición Clínica y Oncológica de la doctora que nos están viendo también. Aquí vamos a estar. Si tienen más temas que quieran saber acerca de nutrición, acerca de toda esta parte, si tienen dudas, pues nos cuentan, nos escriben y hacemos otro live para resolverles solo inquietudes y preguntas que tengan. Así que muchas gracias, una feliz noche y bueno, que estén muy bien. Muchas gracias, mi doctora. Besos, nutriabrazos y un gusto estar con Oncocuidado. El mejor. Chao.